redacción, muy buenos días con todos y todas. Sean bienvenidos ya a este último día de Conversatorios Talk. Ha sido una semana, yo creo que bastante chévere para cada uno de nosotros y pues cerramos este día con broche de oro. El día de hoy vamos pues a discutir el último de los títulos prescritos, del título número 6, que nos dice: si concluimos que hay conocimiento que no deberíamos perseguir por motivos éticos, ¿cómo podemos determinar los límites de la investigación aceptable en un área de conocimiento? En este caso, en este título nos piden seleccionar dos áreas de conocimiento, ¿sí? Para la discusión de este título, el día de hoy tenemos pues la presencia de dos de nuestros queridos profes, Alejita Vaca, que en este caso sería representante del área de Ciencias Naturales. Le recibimos con un aplauso. Y también está la presencia de nuestro querido compañero del DC, Carlitos, que es psicólogo. Carlitos Román, bienvenido. Y que en este caso va a representar a qué área de conocimiento representará la psicología. Muy bien, el área de ciencias humanas. Entonces vamos a hacer un contraste entre ciencias naturales y ciencias humanas. Bien, para iniciar con la introducción al título, por favor Camila nos va a ayudar con la introducción al título y luego pasamos a la presentación de los participantes. Buenos días, estimados estudiantes y maestros aquí presentes. Yo les voy a presentar sobre el título número 6, y es: si concluimos que hay conocimiento que no deberíamos perseguir por motivos éticos, ¿cómo podemos determinar los límites de la investigación aceptable en un área de conocimiento? Discute esta pregunta haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. La naturaleza del título. El título prescrito asume que existen límites en la búsqueda del conocimiento. Muchas veces alude a la metodología en la que se adquieren los conocimientos. Además, sugiere centrar la atención en los límites éticos dentro de la búsqueda de conocimiento. Por lo tanto, para la sustentación tendría que considerar que tengan implicaciones éticas. Bien, Cami, muchas gracias. Listo. Entonces, chicos, un poco como algunas indicaciones para nuestros participantes, les recordamos que tienen de 5 a 7 minutos para poder ayudarnos con su disertación el día de hoy, y luego vamos a tener de 10 minutos de un foro de preguntas donde les solicitamos a los estudiantes que aprovechen ese espacio para realizar las preguntas necesarias a los profes. ¿Listo? Entonces, le voy a dar el paso en este momento a Carlitos. ¿Sí? Lo puedes hacer desde allí o si quieres pues venir acá. Gracias chicos, buenos días. Ya listo, gracias. Buenos días, qué gusto estar acá con ustedes compartiendo una de estas condiciones temáticas muy importantes y también muy delicadas a la vez, ¿no? Porque vamos a hablar y deseamos al inicio esta relación que va a existir entre las ciencias humanas y las ciencias naturales en condiciones éticas. Pues obviamente la psicología es parte de esas ciencias humanas, pero también natural, ¿no? También es parte natural, porque nosotros trabajamos la psicología desde tres perspectivas, que son la condición biológica, fisiológica, es decir, nuestro cerebro; la otra parte, la cognitiva, que es prácticamente todo lo psicológico, tu pensamiento, tu memoria, tu razonamiento, y las cuestiones sociales también. Y estas tres se conjugan precisamente para intentar dar una respuesta a este tema de las cuestiones éticas. Pues así muy breve voy a hacer con esto. Más o menos por allá, por el año 1879, se funda su primer laboratorio de psicología. Y este laboratorio como tal tiene como base las condiciones experimentales con seres humanos. Obviamente hablamos de mucho tiempo atrás, en donde necesitábamos justamente entender el comportamiento del ser humano a través del ser humano. La diferencia tal vez al día de hoy, en donde no tenemos investigaciones tan invasivas como antes, es que tenemos tecnología. Enhorabuena por la tecnología, que nos ayuda mucho a identificar, por ejemplo, funcionalidades de nuestro cerebro. Pero en otros tiempos no. Lo hacíamos desde la experimentación con seres humanos. Por ejemplo, en Estados Unidos hasta más o menos los años 50 se tenía mucha experimentación con los mendigos. ¿Por qué? Porque se consideraba que era gente que no tenía quien vea por ellos. Pero sin embargo, siguen siendo seres humanos. Incluso algunos proponían que esas investigaciones se las haga en las cárceles, porque ya es gente que prácticamente ha hecho mucho daño a la sociedad, pero siguen siendo seres humanos. E incluso en los últimos años se pone como una prohibición para los estudios experimentales con animales, porque son
seres vivos y por ende todo aquello que les genere algún daño, algún mal, va siempre a estar en contra de las cuestiones éticas por el medio de lo que la psicología trata de llegar a sus conclusiones. Pero ¿qué hacemos para identificar cosas? ¿No? O sea, acá nos dice algo de los límites. En efecto, dentro de la psicología encontrar los límites es muy difícil. No hay una línea exactita trazada por medio de la cual podemos saber una u otra consideración. Por ejemplo, los trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia. ¿Hasta qué punto yo puedo saber que un comportamiento sea específico de la esquizofrenia o me falten unos centímetros para no llegar a ellos? Entonces, por ahí leía una parte que decía, hay una persona o un grupo de personas que son los que determinan, bueno, dentro de las cuestiones psicológicas, me baso, qué sé yo, en los acuerdos o los códigos de Nuremberg, que son los códigos que luego de la Segunda Guerra Mundial se trató de poner por estos experimentos tan, perdónenme la palabra, tan brutales con los seres humanos. Hace mucho tiempo, muchísimo tiempo atrás, se abría con una especie de tornillo el cráneo de los seres humanos para encontrar los males en su cerebro. Entonces, todos estos códigos de aquí, de hace 50, 60, 70 años para acá, nos han ayudado justamente a evitar las cuestiones antiéticas en el estudio de la psicología. ¿Existe una forma de hacerlo? Sí. Cuando con los chicos de los VI anteriores trabajábamos la parte psicológica, hacíamos estudios experimentales en positivo, es decir, que no interfiera, que no dañe la integridad del ser humano, ni psicológica, peor físicamente, y también hay códigos que te da el VI, por ejemplo, que no puedes utilizar animales para estos experimentos, ¿ya? De tal forma que por ahí siempre se nos ocurre generar algún experimento que pueda ocasionar una especie de condicionamiento al ser humano. Eso es negativo. También nos vamos con las cuestiones de consentimientos informados. Podemos engañar, como pasó en el caso del experimento, a lo mejor lo leyeron o lo propusieron también, de la prisión de Stanford, en donde hay varias cosas no éticas, como el hecho del no consentimiento, del engaño también, porque hacemos creer otro tipo de cosas, además de no medir el comportamiento que puede tener el ser humano en condiciones de poder. Eso está muy claro. Y hay muchos experimentos yo acá que les puedo poner que han sido considerados no éticos dentro de la psicología. Hablemos de la conformidad de H, por ejemplo, por el tema de consentimiento informado. Hablemos del pequeño Albert con Watson hace muchísimos años, en el cual para experimentar a un niño se lo sometía al susto o al miedo hacia los animales. Sí, logramos conocer mucho con esto, logramos aprender, logramos que la psicología tenga un paso más adelante hacia las condiciones científicas, pero lamentablemente se generó daños. A una persona sí, pero son daños. Entonces, todos estos experimentos a nosotros nos permiten entender que sí hay formas de conocer, que la psicología lamentablemente tuvo que pasar por estos procesos, digamos, de daño al ser humano, pero sí nos ha servido. Pero de ahí en más se tiene que prohibir. El Bachillerato Internacional, por ejemplo, propone que estos experimentos sean en positivo. ¿Se puede lograr? Sí se puede lograr, pero vamos a tener limitaciones. Y eso es lo que va a provocar que la psicología se siga manteniendo un poquito a flote sobre las condiciones de si es ciencia o no es una ciencia, porque para hacer ciencia necesita cuestiones muy experimentales, aparte, en el caso de Alejita les explicará a lo mejor bien esto, de los laboratorios. En la psicología, la condición de laboratorio versus las condiciones naturales o la validez ecológica que se llama, nos va a dejar muchas complicaciones. Nosotros con los chicos BI trabajábamos, por ejemplo, experimentos de cuestiones cognitivas. Es decir, ¿cuántas palabras tú eres capaz de memorizar en 10 minutos? Se me ocurre nada más. ¿Sí? No estamos generando daños, pero podemos incurrir a cuestiones no éticas, claro, consentimiento informado de pronto, engaño a la persona, o cuando una persona dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ser parte de este experimento, necesitamos que esa persona también se aleje un poco, a lo mejor le está generando algún malestar. Todos estos códigos de ética del acuerdo de Nuremberg en adelante, que ustedes de pronto si quieren lo pueden revisar también en internet, estos códigos nos dicen cosas muy claras, cosas importantísimas para que nosotros podamos entender, ¿sí? Gracias, podamos entender qué es lo que, hasta dónde podemos llegar. Brevemente, para terminar con esto, por ejemplo, el hecho de que el ser humano es primacía por sobre la experimentación, es decir, nada que dañe al ser humano nos va a significar positivo. Y la otra parte, los beneficios versus los riesgos. Hay experimentos que nos dan muchos beneficios a la parte científica, pero si el riesgo es superior a este beneficio, no se lo puede hacer. Cuando los riesgos que pueden haber
son mucho menores, entonces vale la pena pensarlo sobre hasta qué punto podemos llegar. ¿Sí? Bueno, luego vamos a ver si es que hay alguna cuestión al respecto sobre el tema. Muchas gracias. Bien, creo que Carlitos ha sido bastante claro. Carlitos usó algunos términos y conceptos técnicos, ¿sí? Entonces es muy importante siempre, en el caso de esta área de conocimiento, ir identificando esos conceptos técnicos, ¿sí? También nos habló un poco sobre cómo se involucra la tecnología en la adquisición de conocimiento dentro de esta área, ¿sí? Ese es otro elemento importantísimo. Bien, en ese sentido, le damos paso ahora a Alejita. Alejita, tienes de 5 a 7 minutos. Gracias, Paulita. Ok, mis jóvenes, bienvenidos a este conversatorio. Les voy a comentar varias situaciones respecto al tema que estamos hablando el día de hoy. Como bien lo decía Carlitos, nos vamos desde la historia, ¿no es cierto? Éticamente, hoy en día, desde la perspectiva, nosotros podemos decir si un proceso está bien o está mal, desde lo que nosotros creemos. ¿Listo? Vamos a dejar un poquito esto de acá y me voy a enfocar un poquito a la ciencia. ¿Qué es lo que quiere la ciencia respecto a los avances? ¿No es cierto? La ciencia nos dice, hoy en día un tema, digamos así, que está, que nos afectó directamente, el desarrollo de lo que es la vacuna del COVID. ¿Cierto? Es un tema que todos estamos claros, hemos escuchado, hemos leído, es más, hemos pasado por un proceso de vacunación. Aquí viene la situación. ¿Dónde empieza el hecho de que necesito tener una vacuna y el hecho de que éticamente está bien o está mal? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Este tema de la vacunación es algo que se lo debe llevar a cabo, ¿sí? Porque aquí viene, voy a esperar, ¿no es cierto?, los 10 años que me dice la ciencia que debo esperar para que una vacuna esté aprobada, ¿sí? O voy a esperar o esperamos el año para poder ser, en este caso, vacunados, ¿sí? Esta es la controversia, ¿no es cierto? Este proceso, no sé si usted escuchó cómo se desarrolló la vacuna del COVID hasta el momento, ¿sí? Que primero se lo hace mediante simuladores, como nos dijo Carlitos, tenemos la tecnología de que tenemos los simuladores, tenemos equipos que son altamente, digámoslo así, sofisticados, que nos permiten hacer una descomposición del virus, y por eso se llegó a saber que era un coronavirus, ¿sí? Si yo me voy a la parte biológica, usted sabe cómo es un coronavirus, o al menos la percepción de lo que es un coronavirus. Se lo desarrolló desde esta parte, primero desde la parte de un equipo tecnológico y luego se tuvo sí o sí que hacer experimentos en personas. ¿Sí? Estas personas, obviamente aquí nos vamos a quién pone los límites de qué personas van a ingresar a este estudio. ¿Sí? No es cualquier persona que por el momento de la desesperación, digámoslo así, viene y dice, ok, ¿sabe qué? Yo quiero participar y no importa lo que me pase. ¿No es cierto? Hay límites que pone la ciencia. La ciencia también debe respetar lineamientos. Estos lineamientos van a depender de en dónde se estén llevando a cabo las investigaciones, ¿no es cierto? Usted se preguntó por qué no se llevó a cabo aquí. Tal vez no tenemos las condiciones. No hay un lineamiento en este punto, por ejemplo, que tengan las farmacéuticas para decirle, ok, usted puede trabajar con población de 1000 personas para saber si su vacuna está funcionando o no. ¿Listo? Cada una de los principios, de los códigos, están regidos en cada país. Los países donde se está desarrollando la vacuna tienen códigos y nos dice, ok, la persona que va a ingresar tiene que tener estas características. ¿Usted quiere participar, sí o no? Si usted quiere participar, estas son las condiciones. ¿Sí? Cuando estamos hablando de este desarrollo desde la parte de lo que son los fármacos, también hay una parte que nos dice, los fármacos, ¿no es cierto?, tienen varias formas de realizar las investigaciones, ¿sí? Hay personas que les ponen placebos y hay personas que sí les ponen como tal, digamos, la vacuna o lo que tiene en este caso, lo que nos va a curar, ¿sí? ¿Cómo desarrollan estas personas esta partecita de a quién le pongo y a quién no? Aquí viene la situación, la ciencia te dice, ok, vamos a tomar, voy a suponer nada más, ¿listo? Como para hacerle un poquito más sencillo. Vamos a tomar, sin que usted sepa, cada 2 personas le vamos a vacunar la vacuna que sí tiene como tal la vacuna, digamos así, la parte activa. Y las demás personas le vamos a tomar o le vamos a poner nada más el placebo. ¿Listo? No es algo que yo puedo definir ahorita y decir, tú me caes bien, tú también me caes bien, tú sí, tú no y así. No, hay códigos. Estos códigos están definidos en cada país, no solamente por países, sino por convenciones internacionales, acuerdos internacionales, porque al final
Lo que nosotros vamos a desarrollar no le va, o lo que pasó hoy con la vacuna, ¿no es cierto? No le sirvió solamente a las personas que desarrollaron, nos sirvió a todos. Pero si hay una consecuencia, ¿no es cierto?, que tal vez todavía no la estemos viendo, ¿sí? Y aquí va la parte en la que, digamos así, la parte psicológica, ¿no es cierto? Hay personas que hasta hoy en día, por ejemplo, no se han vacunado, ¿sí? Y viene desde su percepción, lo que escuchó, lo que cree, lo que piensa. Sin embargo, la ciencia, desde su parte, está procurando respetar las mayores condiciones o las mayores, digamos así, lineamientos éticos que se pueda para poder desarrollar un medicamento. ¿Listo? Si me voy ahora desde la parte, digamos, un poquito más de historia, ¿qué es lo que pasó hace muchos años con el genocidio cuando usaron un químico para matar a tanta persona, por ejemplo, a los judíos, que los encerraron, ¿no es cierto? Hubo un químico. ¿Quién desarrolló ese químico? ¿Listo? ¿Por qué esa persona se pone a desarrollar algo para matar a las personas? ¿Qué es lo que le llevó a la persona que desarrolló este gas justamente a eso, a usarlo de esta manera? ¿Sí? Hoy en día, después de este digamos, gran pérdida de personas, hoy sabemos que no podemos hacer eso, ¿sí? Hay una situación aquí. Involucra mucho la parte psicológica, porque de igual parte las personas o los científicos, no sé si usted los ha visto o en las películas, son personas que son a veces solitarias, ¿sí? O personas que tal vez no tienen un círculo, digamos, muy cercano. ¿Por qué? Porque ellos tienen que encerrarse en la parte psicológica, desconectar la parte emocional, porque su objetivo es conseguir algo más grande, dejando un poquito de lado a veces la parte de que si le afectará a mi familia, no le afectará a mi familia, la parte emocional, la parte ética. ¿Listo? Entonces, esta parte de acá va, como le digo, de igual manera, no es que el científico hoy le vea a usted y le digo, ¿sabe que usted científico puede ir a desarrollar la vacuna contra el cáncer y créame que no le va a afectar a nadie más? ¿Sí? No pasa esto, ¿sí? Ellos también deben decir, ok, voy a firmar un compromiso, voy a guardarme, es más, todo lo que esté pasando internamente en la investigación, porque usted no sabe hasta el momento qué efectos secundarios hay en cualquier desarrollo biológico, medicinal, incluso en la parte de lo que es el medio ambiente, ¿sí? Toda repercusión puede haber. Sin embargo, hay lineamientos que los va planteando tanto los países como continentes y como convenciones, en este caso internacionales. Ellos son los que nos definen, y no solamente una persona, es una reunión de personas y todos ponen sus puntos de vista, se llegan a acuerdos que favorezcan a la mayor parte de la población. ¿Listo? Gracias. Bien. Muchas gracias, Alejita, por tu participación. Súper chévere lo que nos has contado. Hay un elemento súper importante que nos habló tanto Alejita como Carlitos, y es esta identificación de las comunidades de actores de conocimiento. En el caso de este título, tendríamos que identificar súper bien, porque nos dice, ¿cómo podemos determinar los límites de una investigación aceptable? Entonces, involucra que ciertas comunidades generen criterios, generen mecanismos para establecer estos límites. Carlitos nos habló de un código, Alejita nos habló, por ejemplo, de los códigos que utilizan igual para la experimentación con fármacos, etcétera, ¿no? Bien, a mí me encantó mucho su participación, muchas gracias, profes. Ahora vamos a abrir el foro de preguntas. Les pedimos a los chicos que están en la virtualidad dejar sus preguntas en el chat. Sí, pasamos a 2 preguntas presenciales y 2 preguntas virtuales, lo vamos a hacer. Ya, listo. Le vi primero a Melanie, luego estamos con Antonella. Bueno, la pregunta es para el área de ciencias naturales y bueno, también para ciencias humanas. Por ejemplo, en una sociedad en la que hay temas tabú y que no se tratan, ¿se podría pensar que dentro de la ciencia no se toman en cuenta estas necesidades y que termina afectando en los resultados, digamos, por ejemplo, en la vacuna, que no se toma en cuenta algunas necesidades biológicas de las mujeres y se termina afectando en eso? O sea, ¿cómo podría ser eso de los temas tabú? Por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos así, ¿qué es lo que pasa con aquella población que de alguna manera se la discrimina? Ya, vamos a ponerla así. Cuando se están haciendo las investigaciones, hay los lineamientos que nos dice vamos a procurar que la mayor parte de la población esté integrada, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca, por ejemplo, en el caso, vamos a ponerlo así, en el caso del grupo femenino? ¿Listo? En función del porcentaje de población que hay a nivel mundial,
¿ya? Voy a suponer. El 60% son mujeres, el 40% son hombres. En ese mismo de rango de población se toma la muestra, porque siempre hay una muestra para hacer esta investigación. Los lineamientos son claros y nos dice, voy a ponerlo así, personas de, digamos, blancos, negritos, indígenas y todo lo demás. Sin embargo, si en el área donde se está desarrollando la investigación no hay este tipo de, digamos así, de culturas o de grupos, sí, lo que se hace es obviamente, digámoslo así, excluirlo y poner un grupo que sea parecido a aquel que no se dispone. ¿Sí? Entonces, de alguna manera la ciencia sí procura cubrir esa parte. ¿Por qué? Porque si no cubrimos esa parte vamos a tener un sesgo de mucha diferencia. Entonces, las vacunas que se desarrollaron, por ejemplo, sí busca, tal vez no a toda la población, porque primero el tiempo no nos daría, las condiciones bajo las cuales se desarrolla tampoco son. Llevar personas de aquí, de Ecuador, por ejemplo, a que hagan la investigación no es posible, ¿sí? Por las leyes éticas incluso, porque digamos, el desarrollo internacional puede multarles si es que sacan una persona de aquí al Ecuador, si es que el Ecuador no está restringiendo si pueden participar o no en este tipo de desarrollos. Entonces, científicamente van a procurar las leyes, los códigos, los procesos, incluir a todos. Pero si esto no se da, van a tratar de completar esa parte que falta con algo que sea similar. ¿Sí? Bien, muy buena pregunta. Vamos ahora con Antonella. Buenos días. La verdad la pregunta sería más general porque sabemos que en las dos áreas se necesitaron proyectos que no conllevaron ética en el pasado porque no teníamos la tecnología y ese tipo de cosas, pero todos eran enfocados a un avance, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, las personas pensaron que no importaban las consecuencias a pesar de los medios. Entonces, ¿qué pasa si una persona quiere seguir avanzando y tiene la tecnología, pero sin embargo se sigue necesitando la experimentación? Por ejemplo, yo leí hace unos 4 años que hubo un investigador que quiso modificar el ADN de 2 bebitas para que ellas nacieran con inmunidad hacia la enfermedad del SIDA. Entonces, él tenía la disponibilidad tecnológica para poder generar el código en los cuerpos de las bebitas. Sin embargo, fue acusado como negligencia por los experimentos que no debía hacer. Entonces, ¿cómo delimitamos eso? ¿Cómo delimitamos que un avance anterior, o sea, simplemente solo porque no tuvo límites o por alguna otra razón, motivo? Bueno, es importante esto que acabas de mencionar, en efecto, qué sé yo, 1920, 30, no solo viene acompañado con la idea de generar un experimento como tal. Ojo, estamos también junto a cuestiones sociales, Primera, Segunda Guerra Mundial, cuestiones de menos condiciones culturales para el mundo, o sea, una cuestión que no es por sí sola. Todo viene avanzado con todo, es decir, si leemos los experimentos que hacían los nazis, por lo general no iban enfocados a la gente alemana o polaca, sino a los judíos, a los gitanos, a los negros, de acuerdo a lo que nos dice un poco la historia también, ¿no? Esto no está desprendido, un poquito retomando lo que decía Alejita hace rato, el tema cultural influye mucho. Y todas estas cuestiones se dan también por las condiciones de cada cultura. Es decir, hay países en donde un animal como un perro, por ejemplo, es sagrado. Por ende, allá no se va a experimentar con ese tipo de animales. En otros lugares de pronto sí lo hacían. Más que el hecho de que ellos desconocían que esto era inhumano, ellos sabían que era inhumano, se entiende que lo hacían con elementos de la sociedad que ellos pensaban que no les quedaba otra alternativa. Muchos de estos investigadores, habló de la psicología, fueron alemanes, estaban acompañados de estas cuestiones del nazismo y todo aquello, ¿no? Entonces, para ellos, por ejemplo, no era lo mismo una persona de su sociedad que un mendigo, que un judío, que una persona que ya estaba en condiciones cercanas a la muerte, por ejemplo. Entonces, esos experimentos los hacían con ellos. Eran conscientes de que esto era antiético, aunque no sé si utilizaban como tal ese término, sí, eran muy conscientes, pero yo creo que no les quedaba otra alternativa que hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se hace o cómo se va frenando este tipo de cosas? Primero, porque enhorabuena por la tecnología, nos está generando la globalización. Esa globalización significa también el tema de mentalidad abierta, es decir, comprender lo que sucede en otro tipo de culturas, en otra parte del mundo, y por ende transmitir esta información hacia la parte de la sensibilización.
¿Sí? Estamos en una época en donde ya las cuestiones estas de guerra como tal, como en esas épocas, ha variado un poco. Es posible que se pueda transmitir condiciones de sensibilización al ser humano. Esto es cuestión de sensibilizar. Pero obviamente dentro de una cultura tú también vas a tener personas que tratan de salir de la norma. Es decir, personas que por la misma necesidad no les importa experimentar. En el caso de la medicina, de la farmacología, puede ser exclusivamente eso. Ahora, por ejemplo, yo digo, en la psiquiatría a lo mejor habrán escuchado hablar de trastornos como la bipolaridad o la esquizofrenia. Para tú poder descubrir que el medicamento sea beneficioso, no vas a poder experimentar con una planta, por ejemplo. Tendrás que lamentablemente experimentar con una misma persona que está padeciendo esto. Pero ya no se lo ve solamente desde la parte médica, se lo ve desde la parte también cognoscitiva, es decir, hasta qué punto la parte afectiva en tu cultura puede ayudar para que la persona que padece de esquizofrenia, que sabemos que a lo mejor no se va a curar, pero pueda tener un nivel de vida adecuado. Actualmente el hospital psiquiátrico ya no trabaja en cuestión de encierros, es decir, a tu familiar, qué sé yo, con un trastorno, lo encerramos como vemos en las películas antiguas, sino que ya se convierte en un paciente ambulatorio. Va a la mañana, está en su tratamiento y tratemos de reintegrarlo a la sociedad. Pero esto se dio en los últimos 30 años por una cuestión de sensibilización hacia los familiares de los pacientes. Bien, por temas de tiempo vamos solo con 2 preguntas más, Naomi, y la pregunta de Nayeli que la dejo aquí en el chat, ¿ya? He pedido que nos regalen un poquito de tiempo de las otras horas, así que tenemos todavía tiempito. 2 conceptos importantes que mencionó Carlitos, cultura y poder. Sí, cultura y poder son 2 conceptos importantes en este título. Bien, le doy paso a Naomi. A ver, mi pregunta es para las dos ciencias. Sería, ¿desde dónde empieza la ética por la ciencia para un nuevo descubrimiento? Es decir, ¿tendrá más peso la vida de un individuo experimentado o el nuevo descubrimiento? Rapidísimo te respondo y a lo mejor le doy a la lejita. Solamente con el código de Nuremberg hablamos de la proporcionalidad entre beneficio y riesgo. Es decir, el beneficio que le da a la ciencia ese descubrimiento, ese hallazgo, sobre el riesgo que corre la persona. Si el riesgo es proporcionalmente superior, no tiene validez. Tiene que ser mucho más beneficioso que el riesgo que puede correr una persona. ¿Y se lo puede medir antes de esto? Sí se lo puede medir, para evitar las consecuencias. Justamente tomando en consideración las palabras que nos acaba de compartir Carlitos, para las ciencias hay una ventana que se llama la ventana de disponibilidad, ¿sí? La ventana de disponibilidad nos dice justamente los que nos comenta, cuál es el beneficio y cuál es el riesgo. Si el beneficio es más alto, se va a arriesgar, en este caso, al nuevo descubrimiento. Pero si el riesgo es elevadamente superior, digamos, a estos índices, obviamente la investigación se suspende, ¿ya? ¿De qué va a depender esto? Basándonos en los conceptos que nos había compartido Paulita, va a depender el tiempo, el lugar, el espacio, la necesidad de esta investigación, ¿sí? Y sobre todo la parte de lo que es la cultura, ¿sí? Entonces habrá, digamos así, culturas donde sí necesiten o tal vez el punto de, ¿cómo les digo? La necesidad sea tan alta que tal vez quieran dejar un poquito de lado el riesgo que puede correr la persona y recuperar o tratar de salvar a la mayor parte de la población. Esto va a depender de la cultura en donde se desarrolle la investigación, porque no lo podemos trabajar de manera global, ¿sí? Donde encuentre la necesidad, el tiempo en el que se ha descubierto, el lugar, y ahí se va a desarrollar todo esto. Siempre guiándose en los índices de lo que nos dijo, beneficio versus el riesgo. Más o menos sería como la vacuna del COVID. Necesitamos volver a retomar nuestra vida. Hagamos una vacuna, en un año todos se la ponen y ya está. Pero no sabemos qué consecuencias puede tener. Imagínense, que nos decía Alejita, a mí me sorprendió mucho. La investigación de una vacuna, según el protocolo, debería durar 10 años para que sea aceptada. Entonces pasó un año del COVID y ya todos tenemos, creo que la mayoría de aquí tenemos 2 dosis, es más, no solo una. Es un ejemplo muy interesante. Bien, pasamos a la pregunta de Nayeli que dice, en este caso, esta no sería como tal una pregunta de conocimiento, Nayeli, solamente para que lo tengas en cuenta. ¿En qué medida la responsabilidad de los investigadores puede ser influenciada por los valores éticos de una época?
¿En qué medida la responsabilidad de los investigadores puede ser influenciada por los valores éticos de una época? Justamente, la medida en la que va a ser influenciada va a ser del tiempo y la necesidad. Sí, sobre todo el tiempo y la cultura. Entonces, no va a ser, digamos, influenciadas por lo que le digan o lo que haya leído, sino por la cantidad de información que en ese momento esté corriendo. Por ejemplo, en este tiempo, la necesidad, como dijo igual Paulita, era salir y retomar, digamos, en la mayor parte la normalidad, no totalmente. Entonces, en este caso, la influencia que va a tener el investigador es tratar de que la normalidad regrese como tal. Entonces, esta puede ser una influencia, pero no más allá de que yo creo que si no me vacuno, entonces, perdón, vamos a ponerlo así, si me vacuno voy a empezar a mutar o lo que, ya, cosas extremas, ¿no es cierto? Eso no es algo real. No me puedo dejar influenciar si te digo, oye, si tú te vacunas, o si tú te vacunas, luego te va a salir por aquí otra oreja o algo así. Eso no pasa, ¿no es cierto? Entonces va a depender la influencia, hay que descartar. Si es que es algo real, ¿sí? Y ahí va digamos así, la diferenciación del científico. ¿Es una emergencia real o es algo que estoy suponiendo? Y esta emergencia real también no es lo que él considera, sino hay índices, o pongámoslo así más fácil, checklist, que él va diciendo, sí, 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 no. Entonces, puedo llevarlo sí o no, y no es tanto la percepción de la persona, sino todo lo que puede tener alrededor para tomar una decisión. Ya, dos elementos importantes en lo que nos dice Alejita. El hecho de que en el conocimiento es importante contrastar entre hecho y suposición. Y esto creo que hemos repetido en varios de los títulos. Sí, hecho y suposición, eso es importante. Bien, cerramos con una pregunta y ahí sí, le damos paso a Tati, chicos, ya saben, el tiempo nos ha quedado cortito. Entonces, la última pregunta de Kerly. Ya. Mi pregunta es para las ciencias humanas. Profe, usted dijo que en la psicología también se generan limitaciones. Entonces, ¿de qué manera los resultados de la experimentación son realmente certeros, sabiendo incluso que el objeto de estudio es de la misma naturaleza que del investigador? Es una excelente pregunta. Muy buena pregunta, correcto, porque la respuesta prácticamente es súper nula a esto. Es decir, no es lo mismo, y perdón que tome el tema de la vacuna, no es lo mismo una población de millones de gentes ante un mismo virus, y obviamente las respuestas del organismo van a ser diferentes. En cuanto al comportamiento humano es muy distinto. ¿Por qué? Porque cada persona tiene comportamientos, se me ocurre, como la emoción o la tristeza, pueden ser muy distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba para identificar por qué una persona, imaginémonos esto, una persona en media calle gritando sin tener motivos, gritando y pataleando, puede deberse a más de 10 posibilidades de comportamientos, de incidencias de la sociedad o de trastornos. Entonces, vamos a tomar a esa persona como experimento, como ejemplo, pero no es prácticamente la solución a todo, ¿correcto? Todavía se tiene mucha dificultad en cuanto a lo que es la ciencia o la parte de la psiquiatría en identificar la diferencia entre el trastorno disociativo múltiple, el famoso bipolar o las personalidades múltiples que se les llama, la esquizofrenia y allegados a ellos. Entonces, estos experimentos nos han servido, creo yo, en un 2 o 3%, por ser muy optimista, no te sirvió de más. El resto lo hacemos en condiciones de cultura o de familia, lo hacemos en condiciones de genética, en condiciones de cómo está tu organismo, es decir, no es lo mismo una persona que padece una esquizofrenia, que fue abandonado y que duerme bajo los puentes, que una persona que padece una esquizofrenia y que vive con su familia, ¿sí? Entonces, lamentablemente, los resultados son prácticamente nulos y por eso mismo se suspendió ese tipo de investigación, porque no se tiene la cuestión concreta, sobre todo en trastornos psicológicos. Lamentablemente, estas limitaciones se van a seguir manteniendo, pero se considera un poco, de acuerdo a esta cuestión de la sociedad de psiquiatría, que la tecnología está generando avances que no se los había pensado antes, gracias a las cuestiones, por ejemplo, de tomografía, se me ocurre. ¿Cuál es la limitación de esto? Que una tomografía o un estudio de neuroimagen es excesivamente caro y nosotros, no todo el mundo, podemos acceder a esto. Esa es una de las dificultades que tenemos, pero la limitación se va a seguir manteniendo y los comportamientos también seguirán mutando.
Bien, muchas gracias, Carlitos. Muy buena pregunta, Carly. Bien, con esto pues hemos dado por terminado el último conversatorio. Chicos, unas indicaciones nomás antes de darle paso a Tati. El día de hoy también nos tiene una selección súper chévere de posibles elementos que van a poder utilizar como bibliografía. Verán, en la plataforma ya he subido los 2 primeros videos de los 2 primeros conversatorios. En la tarde de hoy subo los que restan. Y voy a subir un apartado que dice subir los resúmenes, los abstracts, ¿ya? Entonces, por favor, le voy a dejar hasta el domingo para que suba todo eso. Y esa es su última calificación de este parcial. Y con eso quedamos cerrados. La siguiente clase, que ya nos vemos, cerramos con, les explico ya de qué va el ensayo, estructura, formato, planificación, y empezamos ya con ese trabajo, ¿sí? ¿El ensayo? 1600. El resumen 250, cortito, ¿ya? Bien, le doy paso a Tati y de ahí sí ya cerramos, ¿listo? Tati. Bueno, queridos chicos, está ya subido la presentación de Mayrita y también de la profe Grace, que gentilmente nos presentaron. Por acá tenemos, en cuanto a este tema, este librito, ¿no? El libro de anatomía de Perkov, ¿sí? ¿Por qué es rechazado? Porque hizo experimentos humanos, ¿sí? Sugerido. Sí, es un comentario, ¿no? Sí. Una redacción médica. Porque ese no está como... Sí, súper bueno dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenemos el manual de anatomía nazi que todavía es consultado por cirujanos. Igual de la revista El Espectador, es un atlas de anatomía, ¿no? Ética en la investigación científica, ¿sí? De Jordi de Clos. También experimentación animal, ética animal. Y la importancia de la ética en la experimentación humana. Son estos artículos de revistas que les va a gustar. Y también tenemos en la biblioteca física libros de ética, ¿no? Ética social y también ética general y aplicada. ¿Sí? Bien, bien chicos. De este modo, tienen estos días para pensar ya qué título van a escoger. La siguiente semana ya me van a decir qué título van a querer hacer en su ensayo. Y de esta forma damos por terminado esta serie de conversatorios. Espero que hayan aprendido mucho. Les agradecemos a los profes que nos han acompañado muy gentilmente el día de hoy. Un aplauso para ellos. Y un aplauso también para Tati, que se ha dado el trabajo de hacer este blog. Sí, en la plataforma también van a encontrar este blog, ¿ya? Eso sería todo. Pueden ir a clases. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana. Gracias, chicos de la virtualidad igual. Nos vemos. Chao, chao. Ay, Carlitos, muchas gracias.